Hola, qué gusto volver a estar con ustedes tratando temas de interés en la materia fiscal. El día de hoy comentaré sobre algunos temas selectos relativos al Código Fiscal de la Federación con relación a las novedades fiscales, con relación a la cláusula antielusión, cancelación de sellos y las obligaciones de presentar los avisos en términos del artículo 27, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. Pues para efectos prácticos, les digo, muchas veces la materia de código se hace un poco, a lo mejor, árida la materia. Por ahí recuerdo cuando daba la licenciatura el tema, me decían mis alumnos contadores, oiga, licenciado, pues como que el código está como muy para abogado, como que el tema del código es más legal. Como que yo contador, pues a mí me interesa más lo que son propiamente las leyes que prevén o establecen los impuestos como tal, ¿no? Digo, a final del día hay una razón por la cual el código, partiendo de esa premisa, sí está enfocado un poco más a lo que es la legalidad. Recordemos que en función o en atención al artículo 14 y 16 constitucionales, por aquello de las formalidades esenciales del procedimiento, y el principio de legalidad que reza que la autoridad puede hacer única y exclusivamente lo que la ley le permite, pues luego entonces, partiendo de esa premisa, pues tenemos específicamente la normatividad que regula el quehacer o el nacimiento de los actos de autoridad. Para efectos del tema, ahora con esta nueva administración que lleva cerca de 2 años, conocida como la 4T, la Cuarta Transformación, ha girado la política fiscal, la lleva en 2 ejes fundamentales. Por eso yo creo que el estudio del código ahora se vuelve más interesante. De por sí siempre había sido interesante, ¿verdad? Porque pues, si quiero saber qué es lo que puede o no puede hacer la autoridad y no sé código, pues el día de mañana cómo me voy a defender, ¿verdad? Porque recordemos que la mayoría de las veces a quien le llaman cuando llega el SAT a tocar la puerta, pues no va a ser el abogado. Al primero que le van a llamar es al contador. A ver, contador, ya están los del SAT, ¿sabe qué harías mal? ¿Saben qué la regarías? Que ya están aquí molestando. A ver, ¿de qué se trata? Entonces, se hace sumamente importante que el contador, desde la fase de la revisión, hablando un tema específico de las facultades de comprobación, porque esto a final del día se va a ir a la defensa, que conozca específicamente qué es lo que la autoridad puede hacer o no puede hacer. Luego entonces, si no lo puede hacer, pues ahí habría una ilegalidad. De ahí la trascendencia, porque muchas veces de los asuntos que me llegan a mí ya para juicio, pues podemos tener toda la razón. Y le digo al contribuyente, ¿sabe qué? Pues usted tiene toda la razón. El problema es que por un tema de no aplicación de la norma de vida, de no saber cómo actuar o cómo reaccionar ante los actos de fiscalización, pues ¿qué cree? Que el asunto está perdido. Entonces yo creo que ahorita, más que nunca, se requiere que el contador esté enterado de los alcances que están previstos en el código. Y no solamente en su parte sustantiva, porque si bien es cierto el código es eminentemente una disposición procesal, una disposición adjetiva, sí maneja cuestiones sustantivas, ¿verdad? Digo, tiene todo un capítulo, en uno de sus títulos tiene todo un capítulo referido a conductas delictivas. Entonces también tiene una parte netamente sustantiva. Pero yo creo que es importantísimo, ¿verdad?, que el contador sepa los alcances de su actuación, porque al final del día pues, está representando a alguien, a un contribuyente. Y 2, algún tema que también está cobrando ahorita relevancia con toda la parte de la política criminal, fiscal que está empleando ahora la 4T, pues los alcances de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad penal que puede tener un asesor, entiéndase contador, entiéndase abogado, entiéndase hasta un ingeniero en sistemas, porque si checamos uno de los títulos del código que refiere a los medios electrónicos, pues mucho de eso necesitamos de un ingeniero en sistemas para que nos lo explique, para que los desglose. Más adelante les voy a platicar un caso respecto a un tema de buzón tributario, de las fallas del buzón tributario, ¿verdad?, que dejan en estado de indefensión al contribuyente y respecto del cual, a través de una prueba pericial en estos medios, en materia de sistemas informáticos, es como logramos enderezar el asunto. Entonces, cualquier profesionista que derivado de su actuación para el fisco redunde en una conducta ilícita, pues puede llevar a cierta responsabilidad. ¿De quién? Del asesor.
Y específicamente, pues vamos a hablar de quién, pues del contador, ¿verdad? Y del abogado muchas veces, que es el que palomea la planeación. Fíjense que les decía yo que desde inicio de esta nueva administración ya se veía venir el tema de dónde iban a centrar la estrategia recaudatoria para esta nueva administración de la política tributaria. Específicamente, en una de las declaraciones que había hecho el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para él decía, debemos centrar el tema enfocado a cerrar la brecha en dos cuestiones. Una, la brecha que tiene que ver ligada a la evasión fiscal, y la otra, más trascendente, la elusión fiscal. Son dos situaciones, hagan de cuenta que es una naranja, la partimos a la mitad, en una parte queda la evasión y en otra parte queda la elusión. ¿En qué punto, en qué momento dejamos de actuar de manera legal, entiéndase elusión, para dar ese brinco, para brincar esa línea tan delgada para caer en lo que es la evasión fiscal? La evasión fiscal como tal es un delito. La elusión fiscal es un deleite. Porque derivado de ello, si tú a un contribuyente le diseñas determinada estrategia, que al final del día es eso la elusión, ¿verdad? Es legal, pues obvio que le va a gustar. Si de lo que se trata es de erosionar la base de manera, ojo, legal. Toda la parte de lo que tiene que ver con el tema de la evasión fiscal, pues desde mi punto de vista yo creo que está bien que se ataque, ¿verdad? Porque a mí sí me duele cuando llega el día 17 de cada mes para efectos de mi pago provisional, cuando me mandan la línea de captura y que veo cuánto hay que pagar, sea poco, sea mucho, digo, sí me duele. Digo, oye, y otros no pagan nada por llamándole o aplicando estrategias fiscales como lo conocido como la compra de costo. Pues sin duda que esa parte yo creo que es importante, es interesante que se haya regulado. No sé por qué otras administraciones dejaron pasar tanto tiempo sin que se pusiera alto a ese descaro que era el deporte nacional, conocido como la compra de facturas. Que si bien es cierto, desde el 2014 se intentó regular con esa figura que conocemos ahora como el Kama Sutra fiscal o el Harry Potter fiscal, etcétera, ¿verdad? Pues fue hasta ahorita, hasta el año pasado, para efectos de 2020, cuando se modifica, le dan una apretón a la tuerca al artículo 113 bis, y dijo el procurador fiscal, que lo dice en todos los medios, dijo se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta en el ámbito penal. Entonces yo creo que sí habría que hacer una reflexión al interior respecto de la actuación que tenemos nosotros como asesores fiscales, entiéndase abogado, entiéndase contador, frente al cliente. ¿Qué es lo que le hemos llevado o a dónde lo hemos orillado? Porque muchas veces, oye, yo soy el intermediario para conseguir la factura, ¿no? Oye, espérate, pues estás actuando por interpósita persona, eres al final del día responsable, ¿ya? Eso es por el ámbito netamente penal. Por el ámbito netamente administrativo también hay una responsabilidad por allá del artículo 89 del Código Fiscal. Digo, no son cosas nuevas, ya venían. Lo que pasa que ahorita le pusieron la cereza en el pastel. Les decía yo que Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, pues nada más tenía la cara de niño, porque no fue invitado de entrada al gabinete, les digo, pues para que no desentonara en la foto de 60 y más de AMLO y todo el gabinete, porque realmente el cerebro, el pensante, pues era él. Tan es así que cuando renuncia Carlos Ursúa, hay una pequeña desestabilización de los mercados, lo designan a Arturo Herrera y inmediatamente se tranquiliza todo. ¿Por qué? Porque Arturo Herrera es uno de los hijos predilectos de la OCDE. Está educado y está creado, académicamente hablando, ¿verdad?, con la normatividad internacional de la escuela de la OCDE. Entonces, para él fue muy fácil hacer o implementar lo que no pudieron hacer en otros sexenios. ¿A qué me refiero? Por la parte penal, apretó la tuerca el procurador fiscal y dijo, ¿sabes qué? Se acabó la fiesta y vamos a subir a delincuencia organizada con todas las implicaciones que eso lleve para el ámbito penal. Pero falta el ámbito administrativo. ¿A qué me refiero? A la planeación fiscal, a la elusión, a la estrategia. Eso es legal. ¿Cómo le hago yo, fisco, para neutralizar, así como se neutralizó la compra de la factura,
matándole el efecto fiscal a través de ese procedimiento establecido en el 69B, o bien con el criterio del Pleno de Circuito aquí en Guanajuato, que dijo que no importa que venga de 69, pero puede neutralizar el efecto fiscal de la factura. ¿Cómo le hago entonces para neutralizar las planeaciones que son perfectamente legales? Esto de la figura esa de la famosa recaracterización de las operaciones, que está prevista ahora en el artículo 5A, que le dio tanto trabajo a Vicente Fox tratarla siquiera de meter a la discusión, y luego un segundo intento con Peña Nieto, aquí no tuvo ningún problema. Con Arturo Herrera, a propuesta de él, inmediatamente se aprobó. Porque si lo que hacen falta son recursos, ¿verdad? Estamos viendo ahorita, derivado de todos los programas que trae el Ejecutivo Federal, dispensar recursos, pues de algún lado tienen que salir. Ahorita de alguna manera no se ha sentido tanto el impacto con el contribuyente mediano, porque es de todos los días que hemos escuchado en la prensa, hemos escuchado decir que se sentaron con IBM, que se sentaron con FEMSA, que se sentaron con, no sé, bueno, FEMSA es igual Grupo Modelo, ¿no? Pero con otras empresotas. Y que soltaron cantidad impresionante de millones de pesos en pago de impuestos. En adeudos dicen que se tenían. Ah, canijo, ¿cómo? ¿Que se tenían? Habría que analizar un poquito más a detalle cómo es que se generan esos adeudos, que ahora con sentarse en un escritorio con los funcionarios de Hacienda por un lado y por otro lado a lo mejor la Procuraduría Fiscal y por otro lado a lo mejor la Unidad de Inteligencia Financiera, no sé, que con la mano en la cintura han soltado cantidades importantísimas de dinero. Ahorita como tal, vamos a ver, ahorita más adelante conforme vaya fluyendo la plática, les voy a hablar de una novedad que ahora se conoce de acuerdo a la gestión tributaria como el ABC tributario, donde uno de los ejes centrales es eficientar, así se llama, es la A porque es aumento de la eficiencia recaudatoria, sin necesidad de ejercer el acto de fiscalización propiamente dicho. Es decir, sin ir a facultades de comprobación, en términos del artículo 42 de Código, en su fracción segunda, una revisión de gabinete, o bien en su fracción tercera, una visita domiciliaria. Sin ejercer facultades de comprobación propiamente dicha, te dice ahora el ABC tributario, hay que eficientar, aumento de la eficiencia, ser más eficaz en la recaudación. 1, sin actos de fiscalización propiamente dicho, y 2, sin la judicialización de los procesos. Entonces de entrada dice uno, canijo, la judicialización, ¿a qué se están refiriendo? Porque realmente para hablar de judicialización, pues tienes que hablar de la intervención del Poder Judicial, ¿verdad? Y en materia tributaria le das o interviene el Poder Judicial de la Federación, pues ya cuando vas a la fase del amparo, a la última de las fases. Para el contribuyente el amparo, o bien para la autoridad cuando ella pierde el recurso de revisión fiscal en materia administrativa que está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El nombre les gustó, porque en lugar de ser judicialización debió haber sido jurisdiccionalización. Es decir, que sin ir ante una autoridad jurisdiccional, porque si bien es cierto, cuando se impugnan todo el tema contributivo o recaudatorio, se impugna ante una instancia jurisdiccional que no es judicial. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es un organismo, no es un tribunal que pertenezca al Poder Judicial de la Federación. Es un organismo, es un tribunal constitucionalmente autónomo que no depende, ¿verdad?, de la venia del Poder Judicial. A la autoridad administrativa, cuando emite el informe tributario y de gestión para el primer semestre del 2020, no tiene mucho que lo acaban de publicar, habla de que la idea es sentarse con el contribuyente, ya sea a través de invitaciones. Ahorita les voy a poner una pantallita aquí donde vamos a ver cómo le ha funcionado rete bien a la autoridad esto de ahora de sentar, de mandarle una invitación al contribuyente y sentarlo, ya sea como una mera invitación para ver su comportamiento o su estatus fiscal, o bien porque es parte de un programa que se llama fiscalización profunda. Cuando hablamos de la fiscalización profunda, ojo,
ya te pusieron, ya te echaron el ojo encima. Entonces ya habría que ser muy cuidadosos en esa parte. Si ustedes se fijan, nos dice el informe tributario y de gestión para el primer semestre de este año, que de enero a junio se recaudaron 269.5 mil millones de pesos. El tema es, decía yo, aumentar la eficiencia recaudatoria sin necesidad de ejercer actos de fiscalización propiamente dichos, entiéndase facultades de comprobación. Porque si bien es cierto, ahorita o en el informe todavía el año pasado y el antepasado, pues agarraron una moda nueva de fiscalizar. Les decía yo, las entrevistas, los correos, donde te sentaban con el administrador de recaudación de jurídica y el auditor y la auditoría y te decían, mira, venía tu comportamiento fiscal así y ahora se cayó. Dinos por qué, explícanos por qué. Y si no, nos dices bien por qué, pues aquí está el de jurídica para ver si el tema se hace penal. Entonces, ay canijo, ponían a temblar al contribuyente. Entonces, esa parte les ha funcionado muy bien. El B nos dice bajar la elusión y bajar la evasión. ¿Cómo voy a bajar autoridad? ¿Cómo voy a bajar el tema de la elusión? Ya les decía yo, pues voy a meter al bote en infinidad de contribuyentes. Digo, yo no sé si se va a dar abasto, ¿verdad? El tema a nivel ya propiamente de procesos penales y su consecuencia, porque muchos van para delincuencia organizada, esos no pueden salir, si se tendrá la capacidad para hacerle frente a este problema social que se va a dar. Porque todo el mundo hemos escuchado que en las noticias, en la prensa, en el Facebook, salen notas donde la Procuraduría Fiscal de la Federación dice que presentó no sé cuántas cantidades, una cantidad impresionante de querellas y de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Y eso, chequen ustedes ahorita, póngale ahí, googleen denuncias penales a factureras y verán que les van a salir infinidad de notas, tanto de medios periodísticos serios como de unos no tan serios. Yo no sé si esto le va a funcionar al Ejecutivo Federal o hasta qué punto esto va a cristalizarlo, ¿verdad? Porque dicen, vamos a poner 10,000 denuncias penales contra las factureras. Oye, ¿y cuántas de esas realmente van a prosperar? No vaya a ser que nada más te exhibas y al final del día nadie caiga al bote, ¿verdad? Yo creo que la parte penal ya nos queda perfectamente claro cuando nos dice que bajar la evasión y la elusión fiscal. Para efectos de la elusión fiscal, yo creo que ahorita todo este tema se detuvo por la parte de la pandemia, porque sin duda que para este año y para el siguiente, que viene de la mano dos mecanismos, dos herramientas fundamentales, que ahora se conoce como la cláusula antielusión prevista en el artículo 5A de Código, que va a embonar con otro que se llama esquemas reportables, que los esquemas reportables es la carnita, ¿verdad? Es la materia prima para echar a andar esa cláusula antielusión. A partir del año que entra empieza el reporte de los esquemas reportables. Hasta ahorita no hemos visto ningún acto propiamente dicho de la autoridad para efectos de atacar la elusión fiscal. Ahorita, les digo yo, lo están centrando en citar a los contribuyentes a través de una entrevista informal en las oficinas de la autoridad. Es como se han llegado a los acuerdos para efectos de que los grandes contribuyentes, porque ahorita si ustedes checan ese informe tributario está enfocado mucho a los grandes contribuyentes, porque es de donde está sacando ahorita el recurso federal la autoridad. Yo preguntaría, ¿qué va a pasar mañana cuando ya no tengan que pagar estos grandes contribuyentes lo que debían porque ya se pusieron al corriente? ¿Saben a quién van a voltear a ver? Pues ahora los del medio. No pueden voltear hasta los de mero abajo porque pues a esos en lugar de que den, hay que darles, ¿no? Digo, a través de programas como el subsidio al crédito al salario, etcétera, pues es una forma de darles, ¿verdad? Porque oye, ganas lo menos y todavía vas a pagar, pues no, hombre, de los que pueden que les ayuden. Entonces, ¿saben a quién van a voltear a ver? Pues a todos los que están en esta capa media. Ya lo están haciendo y les funcionó. Ahorita voy a ver algunos números. Ya les funcionó con los grandes contribuyentes. Ya lo sentaron y el recurso salió de ahí. Por eso es que te dicen, oye, es que no hemos sentido el bajón, no obstante que la economía tuvo un parón y una caída. Pues no lo hemos sentido tanto. ¿Por qué? Porque ha habido dinero.
Ha seguido entrando dinero a las arcas públicas. ¿Por qué? Pues derivada de la fiscalización de escritorio, entiéndase por fiscalización de escritorio una mera entrevista, ¿verdad? No aquella revisión de escritorio de gabinete que está en el artículo 42, fracción segunda, sino una mera informalidad. Eso le ha funcionado muy bien hasta ahorita al gobierno, que en su informe dice que recuperó 144.5 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Fíjense usted. Esta fiscalización a la cual se refiere es, te siento aquí enfrente y te leo la cartilla, en qué se puede convertir el problema. Yo recuerdo a uno de mis maestros que decía que lo más barato para arreglar un asunto fiscal es con dinero. Lo más barato para arreglar un asunto en materia fiscal es con dinero. Porque lo más caro es pagarlo con la libertad. Entonces, cuando ya te sientan ahí, te dicen, hey, aquí hay un tema que puede convertirse en el ámbito penal y más ahorita con todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada, pues tan ha funcionado que el contribuyente, al menos los grandotes, han pagado. Y C, ABC, el ABC tributario. El C te dice combate a la corrupción. Ahorita sabemos que es el padre nuestro de cada día con esta nueva administración de la 4T, que para todo es combate a la corrupción. En su lámina ustedes verán que el indicador de honestidad por experiencia en servicios, la calificación que le otorgó el contribuyente a la autoridad, creo que 9.2 o 9.7, porque no alcanzo aquí a ver yo si es 9.2 o 9.7. 9.2. Yo les preguntaré a ustedes, canijo, ¿qué sí? Y sobre todo aquí en Guanajuato, ¿qué sí calificaríamos al ente fiscalizatorio con 9.2 cuando el escándalo en la venta de citas para atender a los contribuyentes, ¿verdad? Estaba parte de ella centrada aquí en creo que era la de León, ¿verdad? Bueno, se los dejo nada más ahí. Por lo que hace a los actos de fiscalización, les decía, la recaudación tributaria se dio en 54.7, dice, miles de millones de pesos. En el primer semestre del 2020 hubo 54.7 mil millones de pesos más que en el primer semestre de 2019. Fundamentalmente, ¿qué? Pues los ingresos tributarios, ¿eh? No podemos pensar en otro tipo de ingresos. Digo, de entrada, cuando hablamos de recaudación tributaria, hablamos de recurso tributario. No todo es contribución. Dentro del recurso tributario pues, están los aprovechamientos y están los productos, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que le ha funcionado al gobierno es impuesto sobre la renta, IVA y IEPS. ¿Por qué ha sido tan interesante ahora este tema? Ustedes se fijan lo que dice la lámina. Esto está tomado tal cual del informe de gestión tributaria para el primer semestre del 2020. Como estrategia de recaudación, fíjense, ¿eh? O sea, la recaudación per se sería aquella a través de la cual el contribuyente solito me dice de a cuánto. Autodeterminación del tributo. Yo solito digo, estos fueron mis ingresos, estas son mis deducciones, me da una base a la cual le aplico una tasa o una tarifa. Eso sería lo normalito. Lo que está enfrente a la autodeterminación del tributo son las facultades de comprobación. Eso lo está dejando ahorita, por un lado, la autoridad hacendaria y se está basando, como les dije, fundamentalmente en aumentar la eficacia o eficiencia recaudatoria y la cobranza sin necesidad, les decía yo, de judicialización. Específicamente aquí lo dice. Lo que quiere decir, lo que nos están diciendo, es que no quieren llevar los asuntos a litigio. No quieren, que se ejerzan facultades de comprobación propiamente dichas, porque eso llevaría a determinar un crédito fiscal. Y ya determinado el crédito fiscal, lo que el contribuyente muchas veces quiere hacer o prefiere hacer es llevárselo al medio de defensa, lo que se conoce como litigiosidad.
Entonces, un número importante, si nos vamos a la propia estadística que te marca la autoridad respecto a los asuntos que gana, pues ahorita bajó, andará en un 45% de efectividad en el tema de los juicios. Es decir, de 100% de los asuntos de 100 asuntos que se litigan, pierde 65 y gana 45. Entonces, lo que está diciendo, oye, espérate, si ejercemos facultades de comprobación ahorita es más costoso porque pues tenemos que mandar auditores, porque si bien es cierto, en términos del artículo 42, fracción segunda, existe la revisión de gabinete o de escritorio a través de medios electrónicos, pues todavía no lo han echado a andar. Ahorita todas las facultades de comprobación son de manera directa, a través de una visita domiciliaria comúnmente. Entonces eso nos lleva un gasto mayor porque hay que pagarle, ¿verdad?, al aparato que va a ejercer de manera material las facultades. Y dos, ya cuando tenemos el crédito fiscal, la mayoría de las veces, insisto, el contribuyente no dice gustosamente, dice la autoridad que debo, y luego cuando ve los conceptos que engordan el caldo, contribuciones más accesorios, recargos y multas, dice, ¿sabes qué? Están locos. Es más, no tengo ni para pagar eso. ¿Cómo le hago? Entonces, en lo primero que piensan es en irse al juicio, en llevar el asunto, someterlo a los tribunales para que sean estos los que decidan. Entonces eso ya no le está gustando al fisco. Dice, no, espérate, yo estoy recaudando, estoy eficientando la cobranza sin necesidad de meterme en temas legales. ¿Para qué? ¿Para qué distraigo a los auditores que vayan y fiscalicen y después determinen créditos y luego, como está la estadística, el 65% de ellos se pierdan? Fue dinero invertido, dinero tirado a la basura. Acuérdense que con esta nueva facultad o esta estrategia, no facultad, es una estrategia, está diciendo que está recuperando 144.5 pesos por cada peso invertido. ¿Por qué? Porque lo único que invierte es 1 o 2 horas sentando al contribuyente enfrente del administrador, ¿verdad?, donde le lean la cartilla y le digan, mira, tu comportamiento es este. Entonces, sí le está funcionando. La autoridad ahorita no quiere llegar a los pleitos. No quiere ejercer propiamente las facultades porque al final del día sabe que muchos de ellos se las van a impugnar. No obstante ello, quiero hacerles mención o dejar preciso la importancia de lo que es el Código Fiscal, porque todo esto no deja de ser un acto de autoridad. Sea como sea, son actos de autoridad que de alguna manera tienen que estar regulados. Esta lámina hace mención al control de obligaciones. Lo maneja o lo manejó porque, cosa curiosa, ahorita para el primer semestre del 2020 ya no hicieron mención a esto porque se enfocaron a lo que son grandes contribuyentes. O sea, sí, a final del día sí hay entrevistas, hay correos, requerimientos, pero enfocado a un sector, a los grandotes. Pues son los primeros los que van a pagar. Y tenemos el caso de IBM, y tenemos el caso, decíamos, de Grupo FEMSA, y Modelo, y todas esas empresotas a las cuales las han sentado en un escritorio y han aportado grandes importantes de dinero. Bueno, si ustedes se fijan, para 2019, en función al informe del segundo semestre del 2019, fíjense ustedes lo que más le dejó a la autoridad. Dice, oye, es por control de obligaciones, ojo, a final del día, en alguna ocasión estaba yo hablando o dando una plática sobre las nuevas reglas de fiscalización, porque la autoridad ya se está enfocando en una parte importante, no a las facultades propiamente dichas, decía yo, aquellas que están referidas en el artículo 42 del Código, no. Se está enfocando a una nueva fiscalización que está encaminada a lo que es la administración, lo que era antes servicios al contribuyente, la cara bonita del fisco. Entonces te dice, mira, por entrevistas que les hemos hecho a los contribuyentes en 2019, ¿qué crees? 39.569.2, 39,000 millones, los totales, y pueden, estoy aquí tratando de decir dónde dice, en millones de pesos, 39.569.2. Lo que más le dejó a la autoridad, si ustedes se fijan, uno es los correos electrónicos. Te mando un correo electrónico donde te digo que te encontré determinadas
irregularidades y pues te invito a pagar. No sé si por ahí les tocó, digo, me tocó que me los consultaran mucho el año pasado respecto a invitaciones que les llegaban a través de un correo, bien del buzón tributario, donde les decían, mira, ¿qué crees? Que te detecté que tienes operación con todos estos contribuyentes de 5 años. ¿Y qué crees? Todos estos están publicados como EFOS definitivos. Entonces te hacían la cuenta de 5 años, o digo, 5 años es lo que le alcanza el brazo, ¿verdad? Igual a lo mejor 1, 2, 3, pero como máximo lo llegué a ver hasta 5. Donde te decían, mira, me debes en total todo este dinero porque llevaste operaciones con estos contribuyentes. Y no te digo que vengas a tratar de negociar. No te estoy invitando para que vengas a tratarme de demostrar la materialidad de las operaciones. No, si vas a venir conmigo es porque me vas a pagar. Porque ya tu plazo se fue, esos 30 días que se establecían en el artículo 60, esos 15 días que se establecían, o 30 en el artículo 69 para efectos de demostrar la materialidad de las operaciones, ya se fue. Entonces venme a pagar. Entonces muchos contribuyentes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues si no tienes de dónde, cómo demostrar que efectivamente se llevó a cabo la operación porque quien te facturó ya ni siquiera te contesta el teléfono, ya ni siquiera lo tienes ubicado, pues no te va a quedar más remedio que ir a pagar. Y muchos contribuyentes fueron a pagar. Otro de los mecanismos que le ha funcionado muy bien a partir de 2014, ya ha venido en aumento, es lo que se conoce como el Buró de Crédito Fiscal. El Buró de Crédito Fiscal está establecido en el artículo 69 del Código Fiscal. En ese Buró de Crédito Fiscal se publica o se sube a todos aquellos contribuyentes que por alguna razón tienen una deuda con el fisco. Muchos de ellos, cuando los créditos son medianamente pagables, muchos de ellos dicen o me han consultado, me han dicho, licenciado, pues yo no puedo aparecer en la lista del 69, no 69, no tiene nada que ver con EFOS y EDOS, es 69. Yo no puedo aparecer en esa lista porque yo contrato obra, yo soy contratista y a mí me contrata a lo mejor una dependencia de gobierno, o bien empresas transnacionales que en función, fundamentalmente aquellas gringas, que en función a su normativa interna, a su compliance, porque al final del día es eso, en función a su compliance, no me dan obra si aparezco yo con una contingencia fiscal. Porque si aparezco ahí es porque seguramente pues, le debo al fisco, hay un crédito que no está garantizado, por eso estoy allá arriba. Entonces, cuando es medianamente pagable el crédito, licenciado, ¿qué podemos hacer? Pues páguelo. Oiga, pero si estoy pagando, estoy aceptando. No, en materia fiscal el pago no implica consentimiento. Tú puedes pagar lo que dice el fisco que le debes sin que dejes pasar los medios propiamente de defensa para que te defiendas y una vez que eches abajo esa resolución, en automático el pago que ya hiciste se convierte en pago de lo indebido. Entonces muchos contribuyentes han optado por hacer eso. Yo no quiero aparecer allá porque de entrada me aparece, a lo mejor, ya ven que ahora también el SAT te da una carta de buena conducta. Te dice, oye, ¿sabes qué? Estás al corriente en tus obligaciones y te palomeo. Y para darte obra, para darte trabajo, decía yo, las dependencias de gobierno, si no tienes esa opinión positiva de la autoridad fiscal, no te dan. Así de fácil. Y las empresas, digamos, transnacionales que tienen un compliance ya establecido, o las empresas, grandes de primer nivel en México, pues igual, en función a su compliance, no pueden contratar a alguien que tiene una contingencia de índole fiscal. Entonces ha funcionado también el tema del 69 a secas, que muchos contribuyentes han ido a pagar. Y sin llegar a los alcances si efectivamente era correcto o no. Simplemente yo no quiero aparecer ahí. Es pagable el crédito, es pagable esa multa, voy, la pago y me sigo peleando. Bueno, para efectos de entrar en materia, yo creo que es importante, uno, ver de entrada que dados los criterios que ha venido manejando el Poder Judicial de la Federación, es importante que determinadas figuras que están reguladas en código las conozca a detalle el contador. Porque eso el día de mañana puede repercutir en un perjuicio que se le puede generar al contribuyente. Repito, si no se atienden las contribuciones, si no se atienden las facultades de comprobación como deberían. Bueno, para efectos de ir aterrizando el tema, lo que yo les quiero transmitir o lo que les quiero dejar
como conclusión de esta plática, es entender la trascendencia del por qué la existencia del código. Les he venido yo diciendo que ahorita la autoridad ha venido actuando de cierta manera, que eso le ha repercutido en un beneficio hasta ahorita. Pero el día de mañana, todo lo va a querer llevar o lo va a querer filtrar por las herramientas que tiene, ya ahorita autorizadas, pero que no ha puesto en marcha, para efectos de neutralizar eso que permite que el contribuyente pueda bajar un poquito la base, erosionar la base. Ojo, todo dentro del marco legal, propiamente dentro del marco legal. Bueno, en atención a nuestro sistema de Estado, de República, la forma en la cual se comunica el Poder Ejecutivo con los gobernados, entiéndase gobernado en términos del derecho administrativo en general, o bien en su cualidad de contribuyente en términos del derecho fiscal. Debemos de precisar de que el derecho fiscal es derecho administrativo, a final del día, es un derecho administrativo. La forma en la cual el Poder Ejecutivo ejecuta, crea, modifica o extingue derechos o obligaciones en un contribuyente es a través de algo que se llama acto administrativo. Hagan de cuenta que el acto administrativo es un recipiente donde la autoridad le pone determinados ingredientes. Esos ingredientes también están previstos en el Código Fiscal de la Federación. Entiéndase el artículo 38. Al menos todos los actos a notificar, al menos deben de cumplir con estos requisitos. Fracción primera, segunda, tercera, fracción cuarta, fundado y motivado. Esos son los ingredientes que el acto administrativo debe de llevar. Se ponen en un recipiente, se mezclan de acuerdo a lo que dice la ley y luego se meten al horno. Paso 1, paso 2, paso 3, para que al final del día tengamos algo que se conoce como acto administrativo. Repito, la forma a través de la cual la autoridad se comunica a diario con los contribuyentes es a través del acto administrativo. Cuando la autoridad se comunica, acto administrativo que puede ser, entiéndase, técnicamente ya en la materia administrativa se llaman oficios, pero el oficio es un acto administrativo que la doctrina administrativa lo ha definido como una manifestación unilateral de un órgano del Estado que va dirigido a un individuo, a un particular, para efectos de crearle, modificarle o extinguirle derechos o crearle derechos u obligaciones. Ese acto administrativo lleva un nombre y un apellido. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero hay también actos administrativos que no revisten esa categoría de individualización, sino son actos administrativos que juegan con las reglas que están previstas para las leyes, generales, abstractos, impersonales. Bueno, esos actos administrativos se llaman reglamentos, ¿verdad? Y están previstos o están regulados en el artículo 89, fracción primera de la Constitución, facultad reglamentaria del Ejecutivo. A eso no me refiero. Me estoy refiriendo a todos aquellos actos a través de los cuales el Poder Ejecutivo se comunica con un particular. Un contribuyente le hace la petición a la autoridad hacendaria respecto a una devolución, la autoridad le contesta. Si le pidieron 100 pesos de devolución y le dio los 100, pues el interés pudiéramos pensar que queda satisfecho. ¿Ese acto administrativo le generó derechos? Sí, claro, incrementó su patrimonio, ¿verdad? En la medida de que su pretensión fue satisfecha. Pero ¿qué pasa si la devolución de esos 1,000 pesos, en lugar de autorizarle los 1,000, le niega 500? Ah, bueno, y le autoriza 500. Entonces ahí sí hay un daño, hay una repercusión en su esfera de derechos del contribuyente. Así hay infinidad de actos. Nosotros ahorita nos estamos centrando específicamente en lo que es Código Fiscal de la Federación, porque estamos en la materia tributaria. Pero si estuviéramos hablando de la materia administrativa en general, también existe, ¿verdad?, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente. También se comunica con los gobernados a través de esos actos administrativos que deben de observar ciertas reglas para su emisión. La trascendencia de las leyes de procedimiento, entiéndase Código Fiscal de la Federación,
radica en que esa formalidad de hacer el acto está prevista en esta norma de procedimiento llamada Código Fiscal. Luego entonces, ¿verdad? Para yo poder enfrentar de manera exitosa o eficiente los actos de autoridad, pues debo de conocer, decía yo, la parte del código en todos sus títulos. Porque se ha abusado, ¿verdad? Del código. Código refiero yo porque en alguna ocasión me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre un código y una ley? ¿Por qué el código se llama Código Fiscal de la Federación? ¿Y por qué hay leyes? La respuesta es que anteriormente las leyes se codificaban en códigos. El código hablaba de varias leyes. Como ha venido evolucionando el derecho, pues se han desincorporado cada una de esas leyes que antes estaban en un código y ya juegan de manera independiente. El Código Fiscal equivaldría a cada una de esas leyes, pues todos sus títulos que tiene, de sus 6 títulos, de lo que regula. Dentro de uno de ellos, decía yo, hay uno relacionado con infracciones y delitos fiscales. Imagínense qué tiene que hacer en un código fiscal las conductas delictivas, y para eso hay un código penal, ¿verdad? Tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Eso debería estar regulado no en un código fiscal. El código fiscal tendría que ser eminentemente administrativo. Cuando incorporas ya conductas delictivas, pues ya te gustó, ¿verdad? Ya quieres individualizarlo y especializarlo a la materia específicamente tributaria. Cuando hablamos de esta parte de las infracciones y sanciones, pues con razón me dicen los contadores, alumnos contadores que tengo en licenciatura o en maestría, oiga, licenciado, pues eso es más técnica, pues es como para abogados, eso es algo más legal. Pues sí, porque le digo a un contador, oye, pues léete la parte del 109 del código que te habla de la defraudación equiparada. Ay, licenciado, pues yo no me meto en esos temas de penal. O sea, yo como para qué leo, yo como para qué quiero saber quién comete el delito, cuándo se comete el delito de defraudación equiparada. Y le digo, sí, está bien, tú no vas a intervenir o no vas a defender, por así decirlo, continuar esta parte, pero tú puedes caer en ese mismo supuesto. Porque ahorita todo el mundo, ¿verdad?, refería que la materia penal estaba propiamente enfocada a lo que es la compraventa de facturas relacionada o llevada al ámbito propiamente de la delincuencia organizada. Pero ojo, no solamente el 113 bis, que es la compra de facturas, sino también específicamente una figura que muchos contribuyentes, y en la práctica lo he visto, digo, a lo mejor la autoridad no se ha ido todavía por ahí, pero lo va a hacer, porque ya afinó el procedimiento también. Aquella que está prevista en el 109 fracción primera, que tiene que ver con algo que se conoce como discrepancia fiscal. Cuando en un ejercicio fiscal un contribuyente realiza erogaciones, gasta más de lo que declaró fiscalmente hablando. Eso también es delincuencia organizada. Eso, además del 113, en su fracción cuarta también nos habla de simulación de actos. Cuando tú simules algo que no es cierto, ¿verdad? También entiéndase, pues va muy de la mano con eso de la materialidad. Hay que ¿cómo le hacemos para darle materialidad? Pues hacer el contrato. Aguas, porque a lo mejor lo que estás haciendo es ¿qué? A lo mejor lo que estás haciendo es simular actos que también son considerados delincuencia organizada. Canijo, no, licenciado, pues es que luego uno actúa y no sabe las consecuencias. Pues sí es importante entonces que lo sepas. Esa parte propiamente penal.